Que Dios les bendiga. La próxima pregunta que vamos a tratar es ¿por qué hay tantas leyes y ceremonias extrañas en el Antiguo Testamento? Y la pregunta también si tenemos que guardar todas esas leyes hoy en día. Sin duda alguna hay mucho en el Viejo Testamento que nos parece extraño a nosotros. Por ejemplo, los ritos de limpieza ceremoniales, los castigos severos que eran impuestos por violar cualquier ley, los sacrificios sangrientos que eran llevados a cabo prácticamente todos los días, las leyes prohibiendo el comer ciertas comidas. Las leyes del Viejo Testamento podemos considerarlas bajo tres tipos. Primero están las leyes ceremoniales sobre los ritos del templo. Estas señalaban la santidad de Dios, señalaban lo pecaminoso que es el hombre. Para los sacerdotes poder participar en los sacrificios, ellos tenían que pasar por un proceso de limpieza ceremonial para que ellos tuvieran siempre en mente que estaban acercándose a un Dios absolutamente santo y que ellos no eran dignos de ministrar a Él si no pasaban por un proceso de limpieza. El segundo grupo son las leyes civiles, aquellas leyes que fueron dadas al pueblo de Israel para gobernar la nación y para establecer cómo se debían de tratar los unos a los otros. El trato justo en medio del pueblo, señalando algunas pautas, por ejemplo, para la compra y venta de propiedades y otras cosas similares, necesidades diarias que ellos tenían que tener para guiarlos. Y el tercer grupo son las leyes morales, estableciendo la distinción entre el bien y el mal, entre lo que agrada a Dios y lo que desagrada a Dios. También debemos considerar el contexto o propósito de las leyes. Muchas de estas leyes eran simbólicas. Por ejemplo, los ritos de limpieza, como dije, ilustraban la santidad de Dios y lo pecaminoso que es el hombre. Los sacrificios ilustraban la necesidad del perdón y de un sustituto, y representaban a Jesús, el Cordero de Dios, que como dice Juan, en Juan 1:29, quita el pecado del mundo. Otras leyes eran dadas por razón de la salud. Por ejemplo, el no tocar cadáveres impedía que una persona se contagiara con lo que había causado la muerte de algún ser querido. El lavamiento de las manos era por razones de higiene. El no comer cerdo ni ciertas criaturas acuáticas era para evitar parásitos. Estas leyes también marcaban el pacto entre Dios e Israel durante la era de la ley. Esto cambió cuando comenzó la era de la gracia. Como dije, muchas de estas cosas eran solamente para el pueblo de Israel bajo la era de la ley. Cuando la iglesia comenzó a considerar cómo bregar con los nuevos miembros que estaban entrando, miembros gentiles que no tenían conocimiento de la ley, podemos fijarnos que ellos no le impusieron a los nuevos miembros del pueblo de Dios la mayoría de los requisitos de la ley. Por ejemplo, no le exigieron que guardaran el sábado, no le exigieron que no comieran cerdo, no le impusieron la circuncisión, ni los sacrificios de los animales, etc. Esto lo encontramos en el libro de Hechos, el capítulo 15, del versículo 28 al 29. Entonces, si es así, ¿estamos obligados a obedecer estas leyes? Nuevamente tenemos que considerar los tres tipos de leyes que había. Nosotros no tenemos necesidad de hacer más sacrificios. Los sacrificios eran simbólicos. Representaban el sacrificio final que haría el Señor Jesús. Nos sirven para aprender ciertas verdades acerca de la salvación y nuestra relación con Dios. Sin embargo, desde que Jesús murió en la cruz, el mejor sacrificio de todos, no hay necesidad de otro sacrificio. Tampoco tenemos que guardar las leyes civiles. Fueron dadas específicamente para guiar y gobernar la nación de Israel.
Ya el pueblo de Dios no pertenece a una sola nación. Incluye a creyentes de todas las naciones del mundo. Y nosotros, como ciudadanos de diferentes ciudades, diferentes naciones, bajo diferentes gobiernos, tenemos la obligación de obedecer las leyes civiles que Dios ha permitido que sean puestas sobre nosotros. Por eso Pablo nos recomienda en el libro de Romanos capítulo 13 que debemos de someternos a las autoridades que Dios ha puesto por encima de nosotros. Ahora, las leyes civiles sí nos enseñan algo acerca de la justicia y nos dan un fundamento para nuestras propias leyes civiles. Algunas de las leyes en nuestros países están basadas en las leyes civiles de Israel, cuando el pueblo ha visto la necesidad de tal ley. Pero nuevamente no fueron dadas para nosotros en estos días. Finalmente tenemos las leyes morales. Las leyes morales sí son aplicables. Son principios morales eternos. No han cambiado. Estos principios morales son resumidos en los 10 mandamientos. Y si nos fijamos, son repetidos en el Nuevo Testamento con la excepción de guardar el sábado, que fue una señal específicamente entre Dios y el pueblo de Israel. Si estudiamos bien la historia, encontramos que después que Jesús resucitó un domingo y apareció varios domingos corridos a los discípulos, la iglesia entonces decidió adoptar el domingo como su día de adoración. Pero básicamente esas son las únicas leyes que nosotros necesitamos guardar, son las leyes morales. Que Dios les bendiga.